Hermanos y hermanas, bendiciones. Aquí estamos nuevamente. Vamos a continuar con el estudio de El Dios Nuestro. Hoy toca la parte número 13, la parte final. Yo no sé ustedes, pero yo me he gozado de ver el Dios que tenemos por Padre. La maravilla de ese ser. Lo poderoso que es. Lo bueno y cariñoso que es. Lo cuidadoso que es. Y los privilegiados que somos de ser ovejas de su prado. Hoy nos toca la última parte del versículo 5. Dice la palabra del Señor: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin, o por largos días, o por la eternidad. Vamos por partes. Aquí tenemos el simbolismo del aceite. Los animalitos, las ovejas, de verdad, se protegían mucho cuando se les ponía aceite en la cabeza. Ese aceite impedía que vinieran animalitos a molestarlos, zancudos y moscas y todo ese poco de animalitos que vinieran a molestarlos a ellos. El aceite los guardaba. Por eso ungían la cabeza de las ovejitas, obviamente cuando llegaban a lugares donde había insectos de ese tipo. Y eran protegidos y ellos se sentían bien. Y si hubieran podido hablar, le hubieran dicho: gracias, pastor, porque ahora puedo dormir tranquilo, sin que me estén molestando ese montón de animalitos. Interesante. Aquí tenemos a Jehová Nakadeshem. Nakadeshem es Jehová santificador. Esto lo habíamos visto en Éxodo 31:13. Donde la palabra del Señor dice: para que sepáis que yo soy Jehová, la parte final del versículo, el que os santifico. Vamos a explicar, aunque no vamos a ver la doctrina de la santificación como tal, primero porque es muy larga y eso no es el tema en este momento. Pero sí vamos a aportar o a acotar ciertos puntos sobre la santificación. Porque si Jehová, mi pastor, es el que me santifica a mí, ¿qué significa esto? Bueno, la santificación tiene la connotación de poner aparte, de separar algo y ponerlo aparte para un uso específico y casi siempre un uso sagrado. Es el que te aparta, a ti y a mí, de todo lo malo. Jehová, Nakadeshem, es el que me separa a mí, el que me aparta y me guarda para sí. Ahora, ¿cuál es la forma? Porque se habla mucho de, hermanos, hay que vivir en santidad. Rara vez le explican a uno qué es realmente ser santo, y lo dejan a la especulación. Entonces uno empieza a asumir un montón de cosas y hace su lista de cosas que no debe de hacer. Y con eso supuestamente vive en santidad. Rara vez se le dice que además de lo que no debe de hacer, se le dicen las cosas que hay que hacer. Porque son más importantes las que hay que hacer, porque son las que van a lograr en verdad la santificación. Miremoslo así. Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad, perdón. Tu palabra es verdad. Entonces, si yo quiero santificación, la única forma de tenerlo es
sujetándome a la palabra, obedeciendo la palabra, estando bien claro que es la palabra el instrumento diseñado por Dios para obrar en mí ese cambio transformador, esa transformación que llamamos santidad. El Señor mismo lo dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra, la Biblia, es la verdad. Si yo no hago de esto mi alimento diario, mi deleite, si yo no me apasiono por la Biblia, raramente voy a tener santificación al estilo de Dios. Puede que me abstenga de un montón de cosas que no digo que no son buenas, pero si la motivación no es correcta, si la integridad de mi corazón no está bien, puede que me abstenga de cosas. Con todo y eso, puede que no lo esté haciendo al estilo de Dios. La santificación es un producto ¿de qué? O un producto secundario ¿de qué? De esto. Esto es la causa. ¿Ok? La santificación es el efecto. Pero si no hay de esto, no hay santificación. Así que no se trata de que te vistas de una forma, que te abstengas de tal cosa, que te mires de tal forma, que ya no mires aquello, que ya no mires aquello, que ya no hables así, que ya no tomes de aquello. Eso no se trata. Tú puedes dejar todo eso y no hacer lo que Dios manda realmente, y al final de cuentas sigues en pecado. La santificación es un asunto muy delicado, porque Jehová es el que me santifica y Él lo hace a través de su palabra. Y si no tengo el hábito de la palabra de todos los días, pues sencillamente te puedes abstener de cosas. Pero santidad es otra historia. La santidad al estilo de Dios. Vamos a ilustrar la santidad muy fácil. Imagínense que yo estoy aquí en el centro. Este soy yo, aquí en el centro. Yo tengo el mundo a un lado, con todas sus pasiones, con todos sus engaños, con todas sus cosas agradables al oído, a la vista, que me están seduciendo todo el tiempo, invitando a que yo haga así, vuelva a ver y corra hacia el mundo. Aquí estoy yo, el mundo está aquí y Jesús está aquí con su palabra. Santificación es algo muy sencillo en la teoría. ¿Cuál? Si yo estoy aquí y mis ojos están puestos en Jesús y yo camino y me acerco cada día más a mi Salvador, a mi Rey, a mi Redentor, a mi Dios Jesucristo, si yo hago esto todos los días y todos los días me acerco más al Rey de Reyes, obviamente, entre más me acerque a Jesús, más me alejo del mundo. Entonces, no se trata de decir, voy a alejarme del mundo y voy a dejar todo ese montón de cosas. No. Empieza a buscar a Jesús. Métete con Jesús. Métete con su palabra. Búscalo a Él y automáticamente, entre más te acerques a Él y su palabra, Él va a estar constantemente transformándote y alejándote de aquello que el mundo te ofrece. Y eso es santificación. Porque santificación es ser apartado por Dios y para Dios. Y tú y yo, hermano y hermana, somos, dice la Biblia, santos. Santos en el sentido de que Dios nos ha tomado y nos ha apartado para sí. Ahora tenemos que traer a la experiencia, tenemos que traer a la vida cotidiana eso que ya tenemos en la posición en Cristo. Vamos a seguir un momentico ampliando esto. Primera de Pedro 1:13 al 17 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, en contraste a esto y en oposición a esto, como aquel que os llamó es santo, Jesucristo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos sencillamente que se nos dice a nosotros, ok, esto era lo que hacíamos antes, esto es lo que anhelábamos antes, cuando estábamos en la ignorancia que llama la Biblia, ahora que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha rescatado de esto como hijos obedientes, empezamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, buscando todos los días a Jesucristo y su palabra, y en esta forma nuestra manera de vivir en todos los ámbitos empieza a notar cambios, y esos cambios se llaman santificación. Por eso dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué hacemos eso? Porque imitamos a Jesús. Y yo creo que la meta de todo creyente es ser como Jesús, es imitar a Jesús. Y la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. O sea, no necesitamos mucha cosa. Él es santo. Tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que hacerlo. La palabrita para santidad es la palabra griega hagiazo. Hagiazo tiene la connotación de hacer a alguien santo, purificar, separar, poner aparte por Dios y para Dios, consagrarle personas. Como dije, no vamos a tratar la doctrina de la santificación en su amplitud hoy, pero sí vamos a aclarar 3 puntos. La santidad está descrita en la Biblia con 3 fases. 1. La santidad posicional es lo que la Biblia llama, en su lenguaje muy particular, en Cristo. En Cristo, los que estamos en Cristo, somos separados. Hemos sido separados, puestos aparte por Dios y para Dios, y eso nos hace santos posicionalmente en Cristo Jesús. Y eso nos hace libres de la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, eso ocurrió en el momento de nuestra conversión, eso es instantáneo, pero después de ahí, si Dios permite que vivamos años por delante, tenemos que perfeccionar esa santidad, tenemos que traerla a la práctica, y es donde entra la segunda fase, que es la santidad experimental. Esto es en donde, aquí en la tierra, es como yo me comporto. Si soy hijo del rey, comportémonos como tales. Si Él es santo, pues imitémoslo. Traigamos a nuestra vida y a las áreas de nuestra vida una realidad experimental de la santidad de Dios. Esto nos hará libres, no de la paga del pecado, sino del dominio del pecado en nuestra vida. Y esto es muy importante porque todos nosotros estamos en este momento, en esta fase, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Cuando partamos con el Señor, o cuando Él regrese, y si estamos vivos, en ese momento se da la santificación final. Esto ocurrirá, obviamente, en el estado de eternidad, en el cielo. Y vamos a ser ahí libres de la presencia del pecado.
Qué maravilla que la Biblia sea tan específica en esto. Libres de la paga del pecado, santidad posicional. Libres del dominio del pecado, santidad experimental. Y libres de la presencia del pecado, santidad final. Entonces, ahora sí, dice que Él unge nuestra cabeza hasta que nuestra copa esté rebosando. O sea, esa santidad que Él nos da, no nos la da para que vivamos mediocremente. Y estoy hablando de la vida cristiana. No podemos ser cristianos llevados para allá y para acá por todo viento de doctrina, cristianos tan emocionales que cualquier cosita que pase nos derrumba. Tenemos que tener en nuestra vida cierta fortaleza, y esto lo da la santidad. La santidad, una vez que Él está obrando en mi vida todos los días, Él empieza a obrar ese cambio y empiezo yo a manifestar, empiezo yo a darme cuenta inclusive de que ya no soy el mismo, que las cosas que me atraían ya no me atraen, que las cosas que no me gustaba hacer ahora me apasiona hacerlas. Y entonces uno dice, qué interesante, la obra santificadora del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia nos llama, en 1 de Pedro 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, una nación separada por Dios y para Dios, pueblo adquirido por Dios, somos de Él. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad consiste en eso. Él me separa, Él empieza a trabajar en mí y empieza a manifestar en mí y después a través de mí las virtudes no mías, sino de Jesús en mí. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar de forma exagerada, como dice el texto griego, anunciar exageradamente las virtudes de Jesucristo. Y para eso necesitamos estar en el proceso constante de santificación. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, dice que unges mi cabeza con aceite. Ok, somos santificados, el Espíritu Santo nos tomó, nos apartó, y Él mismo es la unción que está en nosotros. Pero dice, mi copa está rebosando. Con esto, yo quiero que entendamos una cosa. Dios nos llamó para que tuviéramos una vida abundante. Y quiero aclarar de una vez, para que no hayan malentendido, yo no estoy hablando de plata. No estoy hablando de bienes materiales. ¿Ok? Esos son añadiduras y el Señor verá si tenemos la capacidad para manejarlas o no. Pero eso no determina la espiritualidad ni la santidad de nadie. La abundancia de bienes no determina nada. Esto, no pensemos que la copa rebosando es que la billetera siempre está llena. No, no necesariamente. Habrá momentos en que la billetera esté vacía para que aprendamos a confiar que el dinero no es nuestro refugio, que nuestro refugio es Jehová y que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Y Él tiene formas de suplir nuestras necesidades. Vean lo que dice Lucas 12:15. Y les dijo, ese es Jesucristo hablando, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, los bienes que tú poseas no determinan quién eres. ¿Ok? Porque si eso fuera así, entonces entre más tienes, mejor sos. Y entre menos tienes, peor sos. Pero eso no es así. La cantidad de bienes, la abundancia de bienes
no determina la calidad del hombre. El hombre, la valía del hombre no está determinada por cuánto tiene en la cuenta bancaria, por cuántos carros tiene, por cuántas, lo que sea que tenga. Lo material es importante, no estoy diciendo que no, es importante, pero no determina ni santidad, ni que estés bien con Dios. ¿Ok? Recordemos que el diablo puede ofrecer muchas riquezas y muchas cosas, y puede aparentar que es Dios el que las está dando, pero no necesariamente es Dios. Hay que vivir en obediencia y realmente pasar la prueba de la palabra en mi vida para realmente analizar si los bienes que tengo son bienes que provenían de Dios o fueron confites que el enemigo me está dando para hacerme creer que porque tengo estoy bien. No caigamos en ese error. ¿Ok? El hombre no tiene su valía, el hombre no determina nada por la cantidad de cosas que tenga. En Lucas 15:17, volviendo en sí, esta es una parábola muy linda, todos la conocemos. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí tenemos a un hijo que se fue siendo hijo, nunca dejó de ser hijo, volvió siendo hijo, pero no tenía abundancia. Y reconocía que en la casa de su padre sí había abundancia, inclusive para los jornaleros. Por consiguiente, tengamos bien claro en dónde está la verdadera abundancia y qué puede pasar con nosotros si nosotros no procuramos con diligencia vivir en santidad, al estilo bíblico. Juan 10:10 es un texto maravilloso y tiene la palabrita abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero esa abundancia está sujeta a estar en sintonía con las cosas de Dios. Vamos a seguir. Dice Efesios 3 y 3:14, en este caso, pero permítame un momentico para verificar el versículo. Vamos a leerlo todo. Del 14 al 21, Efesios 3. Dice: por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué interesante las oraciones de Pablo. Les recomiendo que busquen cada vez que Pablo oraba. Pablo nunca oró para que Dios les diera plata. Eso no es la prioridad. Qué diferente hoy. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo ya habita en nuestros corazones si hemos sido salvos, pero aquí la palabra griega habite Cristo significa se sienta en casa, por la fe en nuestros corazones. O sea, no es solo que esté, sino que Él se sienta en casa. Después hablaremos de eso más. A fin de que Dios les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces ¿de qué? De comprender con todos los santos, todos los que han sido apartados por Dios y para Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Qué interesante las oraciones, es que no se parecen a las nuestras, Dios mío. Esas son las cosas importantes. Y nosotros siempre pedimos otras cosas. Porque para nosotros la copa rebosando significa la billetera, que se salgan los billetes y vuelen por todo lado.
Eso no es así. Aprendamos a ver que hay cosas más importantes que la plata, que los bienes materiales. No me malentiendan, son importantes, pero no son lo más importante. Él ora para que esas personas sean capaces de comprender con el conjunto de todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De plata, de bienes, no, de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero va en función de qué poder está actuando en nosotros. Y entre más nos acerquemos a Cristo, más santidad experimental tengamos en nuestra vida, más fluye Él. Y empezamos a ver cosas en nuestra vida que antes no veíamos. Vemos la mano de Dios en unas cosas maravillosas y decimos, wow, Dios, tú estás aquí conmigo. Pero estas cosas no son el tema principal de nuestras oraciones. ¿Quién de nosotros en la noche ora para que Cristo se sienta como en casa y Cristo me esté dando conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido en mi hombre interior y yo poder ser capaz de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que yo, Señor, sea lleno de la plenitud de Dios? ¿Es esa nuestra oración de las noches? ¿Es esa nuestra oración diaria? Cada uno contestará esto, pero yo sí les digo una cosa: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es la que contiene todas esas cosas, toda esa información, toda esa revelación está ahí. Necesitamos iluminación, como ya lo hemos visto, para poder ver esas cosas que están ahí y transformen nuestra vida. Porque esas cosas sí son importantes. ¿Cuál de nosotros ora afanosamente por sabiduría? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1, dice, pídala a Dios, el cual da a todos los que la piden, ¿verdad? Abundantemente. Mi copa está rebosando. ¿Quiénes de nosotros estamos rebosando en sabiduría? Y Él cuando da sin reproche. Pero hay que pedir. Y dice, y le será dada. ¿Qué pidió Salomón? Riquezas, ¿no? Pidió sabiduría. Y qué interesante, porque pidió sabiduría, Dios le dio riquezas como nadie en la historia de la humanidad. Tenemos las cosas al revés. Nos hubieran dado esa opción de qué queremos, pida y yo te lo doy. Mire, le cuento que todos hubiéramos pedido riquezas, plata, porque la plata trae poder y nos van a admirar y nos van a rendir pleitesía y eso nos encanta. No, eso no es lo que le encanta al Señor. Escojamos la mejor parte. ¿Cuál fue esa mejor parte que escogió Salomón? Pidió sabiduría. Y Dios se la dio como nadie entre los humanos. Y le dio riquezas como nadie entre los humanos. Pidamos bien. Porque es cierto que Él unge mi cabeza con aceite. Y mi copa va a estar rebosando. Y como ovejas del Señor tenemos un pastor que puede hacer eso. Porque es todopoderoso.
tiene riquezas en gloria, en abundancia, infinitas, para darle a sus hijos. Pero de sus hijos que caminan en el curso que a Él le gusta, en el camino que a Él le gusta. Aprendamos qué es lo que a Él le gusta. Aprendamos bien en qué consiste la voluntad de Dios. Mateo 6, en el 33, si no me equivoco, permítame un momentico. Mateo 6, 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que se mencionan en los versículos anteriores os serán añadidas. Qué interesante. Nos preocupamos por las añadiduras, nos preocupamos por las dádivas, pero no nos preocupamos por el dador. Y es agradar al dador, no las dádivas. Preocupémonos por buscar primeramente y seriamente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene. Sigamos. Ven qué interesante eso que sigue. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, esta partícula de afirmación, ak, en hebreo, significa en verdad, en efecto, pero sin duda, verdaderamente. ¿Qué significa? Sin lugar a dudas, el bien y la misericordia me seguirán. Pónganle cuidado a esto. Quiero que analicemos esto un poquito. Volvemos a nuestro cuadro imaginario. Aquí estoy yo, aquí está Jesús, aquí está el mundo. Él es mi pastor, yo soy una oveja. Él va delante mío. Él va dejando huellas. Él va dejando pisadas. Él va indicando el camino y yo sigo. Porque de Él sale bien y misericordia. Eso es lo que Él va dejando a su paso. Y esa yo lo sigo, como buena oveja. Ahora sí, yo soy oveja. Y cuando yo avanzo siguiéndolo a Él, ¿qué dejo? ¿Qué dejo a mi paso? Pónganle cuidado a esto. Quiero mencionar una cita del libro La vida en el redil de Philip Keller. Dice así, abro cita: su estiércol, el de las ovejas, es el más balanceado de cuantos produce el ganado doméstico. Cuando se esparce bien por los prados, el estiércol de la oveja resulta de gran beneficio para el suelo. El hábito que tienen las ovejas de descansar en las partes elevadas del suelo asegura que la fecundidad de las ricas tierras bajas se vuelve a depositar en las partes menos productivas. Qué interesante. Ningún otro tipo de ganado consume tan amplia variedad de pastos. O sea, comen lo que sea, no como las vacas ni los caballos. Las ovejas comen de toda clase de hierbas y otras plantas que de otro modo podían ser dañinas e invadir el campo. Por ejemplo, les encantan los brotes tiernos del abrojo canadiense, que, si no se controla, puede pronto convertirse en una hierba muy dañina. Bueno, ellas se la comen. En pocos años, oigan esto, un rebaño de ovejas bien guiadas puede limpiar y restaurar una parcela de tierra devastada, y lo haría como ningún otro animal podría restaurar. Las ovejas tienen algo impresionante cuando son bien guiadas y son ordenadas por un pastor que sabe. Es interesante que en la literatura antigua
A la oveja se le llamaba, dice, en la literatura antigua se llamaba a las ovejas, entre comillas, las de pezuñas de oro. Las de pezuñas de oro. Sencillamente porque se les consideraba y estimaba tanto por su benéfico efecto sobre la tierra. O sea, cuando una oveja dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, significa de que ella, conforme avanza siguiendo a su pastor, ella va dejando detrás de ella bien y misericordia. Ellas van dejando restaurada el terreno donde estuvieron, porque su estiércol tiene esas características, y además de eso se comieron todo lo que pudiera haber sido mala hierba, porque comen casi de todo. Es un animal impresionante. Vean ese texto. Primera de Pedro 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Ojo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él dejó ejemplo, Él dejó bien y misericordia esparcido por donde quiera que anduvo, y yo tengo que seguir sus pisadas. Él, el pastor, va dejando esa estela de bien y de misericordia a su paso, y yo debo de seguir sus pisadas. Ahora la pregunta es, ¿yo dejo eso a mi paso? ¿Dejo a mi paso huellas que otros van a seguir? ¿Dejo realmente una estela de bien y de misericordia por donde quiera que yo paso? No sé. Segunda Tesalonicenses 3:9 dice, no porque tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Los apóstoles daban el ejemplo para que fuera imitado. Ellos dejaban una estela de bien y de misericordia, dejaban pasos dignos, dejaban huellas dignas de ser imitadas. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí. Wow, esto es serio. Pero también dice, siguiendo en el versículo, así como yo de Cristo. Yo imito a Cristo, aprendo de Él, y ahora reproduzco en mí lo que veo en Él, y les digo a ustedes, imítenme. Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Podemos nosotros decir semejante cosa sin que haya algo ahí que nos saquen? No estoy hablando de las cosas pasadas. Antes de Cristo teníamos de todo en nuestra contra. Ahora en Cristo Jesús, ¿podemos decir eso? ¿Hemos alcanzado ese grado de madurez, de ejemplo, como para que digamos, sean imitadores de mí? Y él lo podía decir con certeza porque él era imitador de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Qué dejamos? Efesios 5:1 dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitamos a Dios? La única forma de imitar a Dios, de imitar a Jesucristo, es leyendo su palabra y conociendo qué dice Él, qué le gusta a Él, cómo le gusta a Él, cuándo le gusta a Él, en qué estado anímico y mental se hacen las cosas para que a Él le agraden, que considera realmente Él una buena obra, no nosotros inventando de que eso es bueno. No, lo bueno lo determina Él, que es bueno. Nosotros no somos buenos. El mundo cree que el humano es un ser bueno que de vez en cuando peca.
Pero lo interesante que la Biblia dice que nosotros los humanos somos malos, que de vez en cuando hacemos alguna cosa buena. Es muy diferente la perspectiva de Dios a lo que nosotros nos miramos en el espejo y nos aplaudimos. Sed imitadores de Dios. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay gente digna de ser imitada. Primera Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Qué lindo. Primera Tesalonicenses 2:14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ya no es solo imitar de persona a persona, es imitar de congregación a congregación, imitar las cosas que algunas congregaciones hacen, pero siempre imitamos a las que no andan bien. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Vean lo que imitaban ellos. Y al imitarlas, padecieron. Aquí no, aquí buscamos la iglesia más grande, la que tiene más gente, la que aquí, que allá. Y esa es la que queremos imitar. Ubiquémonos. El juego del cristiano se juega al estilo de Dios, al estilo bíblico, no a las estrategias que muchos tienen para hacer ver sus iglesias como prósperas. Y ahí sí se pasa un buen rato. Nosotros no vamos a la iglesia a pasar un buen rato. Vamos a la iglesia a ser enseñados en el camino de santidad. Y a veces eso significa no pasar un buen rato, cuando somos confrontados con nuestro pecado. Pero Dios guarde hacer eso, se nos va la iglesia, se nos va la gente. Pensemos bien. Y si estás en una de esas iglesias, hermano, hermana, corre. No te quedes ahí más tiempo. Busca otra cosa. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ve que han habido personas que el bien y la misericordia los siguen. Y lo que ellos dejan a su paso, hoy día venimos nosotros detrás de eso y vemos el campo, vemos aquello, y una oveja que pase por ahí, aunque no pueda razonar y de todo, si pudiera hacerlo diría: por aquí estuvieron mis compatriotas ovejas, porque vea el campo cómo está de bien cuidado. No es lo mismo que si hay ganado, vacas y caballos. Ellos no cuidan el terreno, pero las ovejas sí, si tienen un buen pastor. Filipenses 4:9, oigan este texto, esto es aterrador. Esto es impresionantemente retador. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Este es Pablo hablando. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los que vieron a Pablo, aprendieron de él, recibieron de él, oyeron de él y miraron en él. Y Pablo les dice: ustedes me analizaron en todas estas áreas, esto lo viste en mí, haga lo mismo. Wow. Dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Somos ovejas de su prado. Jehová es mi pastor. Yo soy una oveja. A veces es bueno que nos hagamos preguntas como estas.
en las vidas de los demás. 1. ¿Dejamos un rastro de paz en las vidas o de alboroto? 2. ¿Dejamos un rastro de perdón o de amargura? 3. ¿Dejamos un rastro de contentamiento o de conflicto? 4. ¿Dejamos un rastro de flores de alegría o de frustración? 5. ¿Dejamos un rastro de amor o de rencor? Cada uno la contestará y las respuestas que den son muy propias. Si evaluamos legítimamente nuestras vidas, las preguntas no son fáciles de responder. Dice, algunas personas dejan tras sí tal confusión a donde quiera que van, que prefieren ir cubriendo sus propias huellas. Un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, un cristiano de verdad que esté procurando santidad, que de verdad conozca a su Dios, que ame la palabra, que sea de verdad diligente con la palabra, es una persona que definitivamente tiene que estar fluyendo y deja tras sí huellas, un rastro. No necesita devolverse para irlas cubriendo, porque hay algunos que eso es lo que hacen. Donde quiera que van, se jalan unas tortas y unas cosas que lo que hacen o desearían poder hacer es, antes de irse corriendo, borrar todo y tapar todas las huellas para que no sea ese alboroto relacionado con él. El verdadero Hijo de Dios, el que está bajo el cuidado del pastor, nunca debería sentir vergüenza ni temor de regresar a donde ha vivido o estado anteriormente. ¿Por qué? Porque ha dejado una herencia de elevación, estímulo e inspiración para los demás. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Yo camino y ahí está lo que dejo. Y me sigue. Donde quiera que voy, me sigue. ¿Qué? El bien y la misericordia. Dejo una herencia de elevación, estímulo e inspiración para los demás. ¿Estamos haciendo eso, hermanos, hermanas? La última parte del versículo dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. Y aquí les dejo para que ustedes lean Apocalipsis 21 del 1 al 27. Ese es el lugar donde estaremos, donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá tristeza, donde no habrá muerte. En la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. El Dios nuestro, para ir cerrando este estudio ya, es para mí, y hago un recuento, es mi pastor, mi proveedor, mi guía, mi justificador, la fuente de mi paz, el que sana mis heridas, mi fiel y permanente amigo, el que me protege, el que me disciplina, el que siempre va delante mío preparándome el camino, el que me separa del mundo, el que me santifica, me separa primero y luego me da las añadiduras necesarias, el que me transforma en bendición para otros, el que me convierte en ejemplo a seguir, el que me promete que estaré con él para siempre en su reino. Hermanos, estamos por terminada esta serie. Yo espero que usted se haya gozado y que haya crecido dentro de usted ese sentimiento de adoración, de postrarse ante el Rey Todopoderoso y caer a sus pies. Porque Dios es bueno, y no solo es bueno, Él es grande, Él es todopoderoso,
Y eres todas las cosas que hemos visto durante estas 13 sesiones. Yo espero que de verdad tu caminar sea diferente a partir de ahora. Tu actitud hacia la palabra sea diferente. Porque todo va a cambiar en la vida tuya. Todo cambia. Si la actitud nuestra hacia la palabra cambia. Metámonos de verdad. Que una vez que incorporemos pasión por la Biblia, empezaremos a ver los cambios transformadores que la Biblia produce en nosotros. Hermanos y hermanas, bendiciones. Que el Señor Todopoderoso me los guarde. Amén. Hasta luego.